Muy bien, creo que podemos empezar. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la presentación del caso clínico organizado por la Sociedad Peruana de Geriatría. Soy la doctora Roxana Manco Caicho y estaré a cargo de moderar esta jornada. El objetivo de hoy es revisar y analizar el caso clínico, un caso clínico relevante, y promover la discusión del caso entre todos los presentes para aplicar estos conocimientos en nuestra práctica clínica diaria. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a la presentación de este caso clínico a cargo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. A continuación, presento al doctor Juan Villón Almendras. El doctor Juan Villón es geriatra, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Geriatría y también miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Es graduado de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Es tutor de residentes de la Cátedra de Geriatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene la maestría de docencia e investigación en salud y un diplomado en gerencia estratégica en servicios de salud. Agradecemos, doctor Juan Villón, por su presencia y le doy pase para su respectiva presentación. Gracias. Muy buenas noches, doctora Roxana Manco. Muy agradecida por la invitación a nuestro servicio para presentar el caso clínico de este mes y por su intermedio a la directiva de la Sociedad Peruana de Geriatría. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a la doctora Raquel de Loaiza Tantalián, residente del segundo año, quien va a presentar un caso clínico que aborda aspectos importantes del quehacer del manejo de las personas, de pacientes adultos mayores en un hospital público como el nuestro. Se mostrarán las limitaciones que se presentan en hospitales como el nuestro y cómo la geriatría como especialidad puede ayudar en el manejo de estos pacientes, sobre todo haciendo una valoración geriátrica integral y coordinando el trabajo en conjunto, en equipo, con otras especialidades, en esta oportunidad con cirugía, oncología y medicina física y rehabilitación. Entonces, a continuación, voy a dar el pase a la doctora Raquel de Loaiza Tantalián, residente del segundo año, quien en colaboración con sus demás compañeros residentes del Servicio de Geriatría del Hospital Loaiza han tomado a bien presentar este caso. Así que agradezco su atención y estaremos atentos para la conversación y la discusión que se pueda dar al finalizar la presentación. Muy buena noche de mi parte y doy pase a la doctora Raquel. Adelante, doctora. Buenas noches, doctores. Buenas noches con todos los presentes. Voy a dar inicio al caso clínico del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El paciente presentado a continuación responde a las siglas de FHR. ¿Sí se logra ver, disculpen, la diapositiva? No, persiste. Ya. Ahora sí. Ya, listo. Responde a las siglas FHR, es un paciente varón de 85 años, quien es procedente de Lima, con un grado de instrucción primaria incompleta y de ocupación transportista cesante. Como antecedentes, mencionar en la parte personal, destaca una hospitalización previa en noviembre del 2021 por hematuria por un HDP grado 1. Dentro de los patológicos, destaca que para el año 2021, en el mes de marzo, el paciente cursó con COVID-19. Y dentro de los familiares, es un paciente con antecedente de hermanos, uno con NM de páncreas y otro con un NM gástrico. Respecto a la línea de tiempo y cómo se fueron desarrollando los hechos, todo inicia en consultorio externo de geriatría. Paciente ingresa el 6 de mayo, refiriendo fatiga, cansancio, y al examen físico se evidencia una palidez de una cruz. La impresión diagnóstica en ese momento, teniendo en cuenta lo mencionado, es una anemia de etiología determinada. De todas formas, se toma en cuenta otras posibles causas y como plan queda solicitar un hemograma completo, un perfil tiroideo, glucosa, urea, creatinina, y como es un paciente nuevo, se programa para valoración geriátrica integral
y control con los resultados previamente solicitados. El 16 de mayo, paciente, se realiza la valoración geriátrica integral y cabe destacar que los exámenes solicitados previamente quedan pendientes. Dentro del BGI de dicha fecha, en la esfera funcional, el paciente se obtiene un Bartel de 90/100, calificando una dependencia leve para las actividades básicas de la vida diaria. Un Lawton y Brody de 3/5, siendo un dependiente moderado para las actividades instrumentales. En la esfera mental se aplicó la escala de Pfeiffer, en donde el paciente obtuvo un error teniendo un estado cognitivo normal. En la valoración afectiva aplicamos Yesavage, obteniendo un puntaje de 3, también calificado como normal. En la valoración social se utilizó la escala de Gijón, teniendo un total de 7 puntos, teniendo una situación social aceptable. Dentro de lo que es la valoración nutricional, se aplicó el Mini Nutritional Assessment, teniendo en ese momento un total de 23 puntos, teniendo un paciente con riesgo de malnutrición. Para la escala de comorbilidad de Charson, en ese momento el paciente obtuvo un puntaje de 0, siendo un paciente con baja comorbilidad. Y para la valoración de la fragilidad, utilizando el índice frágil BIG, fue un puntaje de 2, en el cual fue condicionado por asuntos económicos y uso de teléfono, teniendo un cociente total de 0.08, calificado como un adulto mayor robusto. Para el día 3 de junio, paciente acude por consultorio externo, en donde se observa dentro de lo contributorio en los exámenes auxiliares una anemia moderada normocítica normocrómica. Como vemos, el resultado de la hemoglobina en ese momento era 8.6. De todas formas, dentro de la parte clínica se intenta ampliar. Se le pregunta al paciente si ha tenido pérdidas gastrointestinales o urológicas, negando dichas condiciones. El diagnóstico en ese momento, una anemia moderada normocítica normocrómica, para lo cual en el plan se pide un perfil de anemia, TB9-NESES, un examen de orina completo y un control de hemograma, e iniciando sulfato ferroso como suplemento. Para el 18 de julio, paciente acude. Los exámenes solicitados serológicos, lo que se aporta en ese momento dentro del hemograma, si bien es cierto, vemos un aumento de hemoglobina a 9.4, queda pendiente el poder efectivizar el TB9 en heces. Entonces se cita nuevamente al paciente para que acuda con el TB9, los resultados del TB9 y un control nuevo de hemoglobina. El 10 de agosto, paciente acude, pero observamos de que hay una caída. Para ello, cabe resaltar que cuando se logra realizar el TB9, se dan las indicaciones previas de poder suspender el sulfato ferroso, de que no consuma ningún tipo de alimento que pueda alterarnos los resultados. Entonces, cuando el paciente acude, vemos la caída de la hemoglobina a 7.1 con un TB9 positivo 3 cruces. En ese momento, el diagnóstico manejado por parte de geriatría es una anemia severa, normocítica, normocrómica, de probable etiología, pérdidas gastrointestinales. El plan en ese momento por parte del servicio es ingresar al paciente por emergencia para transfusión de paquetes globulares y que sea evaluado en la brevedad posible por gastroenterología. En el examen físico en la emergencia vemos que el paciente ingresa taquicárdico 104 con una PA de 90/60. Dentro del examen, lo contributorio, se menciona una piel y mucosas pálidas 2 cruces. Resto del examen sin ningún tipo de contribución. El diagnóstico manejado por el servicio de emergencia es una anemia severa de etiología a determinar, a descartar pérdidas gastrointestinales. El plan que se corre es la transfusión de 2 paquetes globulares y que sea valorado por el servicio de gastroenterología con la posibilidad que se realice endoscopía y colonoscopía diagnóstica. Estas se logran efectivizar el día 10 de agosto. La gastroenterología data por gastroenterología, lo que es la EDA, data como hallazgo una gastritis crónica. El 12 de agosto se logra efectivizar la colonoscopía, en la cual hay toma de biopsia, cuyos resultados datan del 17 de agosto. El informe de esta colonoscopía menciona que se logra poder ingresar hasta colon proximal, y dentro de los diagnósticos menciona que una estenosis de colon descendente, a descartar un NM de colon, junto con una lesión elevada en colon descendente, la cual logra ser extirpada y de la cual es la que mandan la muestra. El informe anatomopatológico lo que arroja es un adenoma tubular con displasia de alto grado y un adenoma tubular con displasia de bajo grado.
Entonces, al paciente en ese momento ya tenía para el 19 de agosto un último control de hemoglobina en la emergencia de 10.4 con un hematocrito en 32.4. Entonces sale con el diagnóstico de una HB no activa, con anemia leve en ese momento, de etiología, los adenomas tubulares mencionados previamente. Es dado de alta el 19 de agosto y se da como indicaciones que siga sus controles por consultorio externo de gastroenterología y de geriatría. 30 de agosto, el paciente acude por consultorio externo, en donde se evidencia clínicamente una palidez de una cruz y además se refiere una pérdida de peso de aproximadamente 3 kilogramos. El plan en ese momento es poder actualizar la valoración geriátrica integral y un nuevo control de hemoglobina y hematocrito. En ese momento, el paciente niega nuevas pérdidas como tal evidenciadas a nivel macroscópico. Para el día 2 de septiembre se logra poder actualizar el PGI, en donde la nueva valoración vemos una caída de la esfera funcional y nutricional. En Bartel vemos un puntaje total de 55, teniendo una dependencia moderada para las actividades básicas de la vida diaria. Un Lawton y Brody que también cae en 2/5, teniendo una dependencia moderada para las instrumentales. En lo que es la valoración mental y social, los puntajes no tuvieron algún cambio significativo, se mantuvieron, pero sí vemos que la valoración nutricional baja a 14 puntos, está siendo calificado como un paciente con malnutrición. La escala de Charson en ese momento es nuevamente 0 puntos, teniendo una baja comorbilidad. Y se hace nuevamente la valoración de la fragilidad aplicando el índice frágil PIG. El puntaje total fue de 5/25, el cual fue condicionado nuevamente por dinero y teléfono, pero en este caso ya se agregan 3 variables, la malnutrición y el Bartel, que en este caso le da 2 puntos, teniendo un cociente total de 0.2, pasando a ser un paciente adulto mayor frágil leve. Para el día, entonces, 2 de septiembre, el paciente acude, además de que se realiza el BGI, acude con una hemoglobina control de 8.3. Entonces vemos que vuelve a ser una caída desde el día del alta de aproximadamente 2 puntos. Entonces, con ello, el plan en ese momento por parte de nuestro servicio es que con el BGI se inicia prehabilitación. En este caso, la prehabilitación se inicia con la finalidad o sospechando de que el paciente va a ser intervenido con procedimientos invasivos, ya que lo que se quiere o lo que se opta en ese momento es poder ampliar estudios y que va a ser posible que se vuelva a repetir la colonoscopia. Además, se solicita una TEMTAP con contraste y que sea reevaluado por gastroenterología para poder efectivizar nueva colon. Entonces, para el 17 de septiembre se logra efectivizar la TEMTAP y para más o menos el 26 de septiembre se logra efectivizar la colonoscopia, previamente evaluado por el servicio de gasto. El 17 de septiembre, ¿qué es lo que nos data la tomografía de tórax abdominal con contraste? A nivel de abdomen mencionan un engrosamiento mural concéntrico del ángulo hepático del colon a descartar un NM, asociado a extracción del tejido graso adyacente y adenopatías de morfología irregular, y que se sugiera correlacionar con estudio histopatológico. A nivel de tórax, lo contributorio es que mencionan que hay efusión pleural basal bilateral y múltiples adenomegalias mediastinales de aspecto reactivo inflamatorio. El informe de la colonoscopía en este caso menciona que en colon izquierdo observan restos de coágulos y sangre, y que a nivel de colon ascendente evidencian una tumoración mamelonada con signos de sangrado espontáneo y que es de aspecto villiforme. La biopsia, en este caso, ¿cuál es el diagnóstico a nivel microscópico? Es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Cabe destacar que mencionan que la lesión es de tipo intraepitelial. Para el día 7 de octubre se informa por parte del servicio de geriatría, por consultorio externo, a familiares y al paciente del diagnóstico, teniendo en cuenta los estudios mencionados previamente. El plan en ese momento es poder hacer que el paciente a la brevedad sea evaluado por el área de oncología médica y por cirugía general, debido a que al informe de la colonoscopia mencionaban de que era alta la sospecha de estenosis por parte de la lesión.
El 11 de octubre se logra hacer la valoración por oncología. Por parte de oncología se maneja el diagnóstico de cáncer de colon derecho tipo adenocarcinoma, grado 2, localmente avanzado, clasificándose como un T4, N0, M0, y para el servicio de oncología lo considera un ECOG 2. Solicitan un VGI oncológico, que el paciente pase a cirugía pabellón por alto riesgo de estenosis y que posterior al tratamiento quirúrgico se evaluará por consultorio externo de su servicio para iniciar tratamiento adjuvante y que se continúe por parte del área de geriatría con la prehabilitación. El 13 de octubre, paciente ingresa a cirugía con el diagnóstico de un NM de colon derecho con alto riesgo de estenosis. El 15 de octubre se empiezan a correr los prequirúrgicos en donde el paciente es evaluado por neumología y por cardiología. Se llega a obtener ese mismo día, sí, el riesgo neumológico, el cual es un RN2, pero el cardiológico es diferido debido a que cardiología menciona que encuentran signos de falla cardíaca y que prefieren solicitar un ecocardiograma para poder realizar el RQ. El día 18 de octubre logra ser ya efectivizado el riesgo cardiológico, en donde lo clasifican como un 3, teniendo en cuenta que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica con FEBI conservada. Es el diagnóstico manejado por parte de cardiología. El 19 de octubre lo ve geriatría, quien ya realiza el VGI general y el VGI oncológico, en donde en la parte funcional vemos que la parte de las actividades básicas se mantiene con el puntaje de 55, pero si las instrumentales vemos una caída de 1/5, considerando que el paciente lo único que había preservado era la medicación. En lo que es la valoración mental y social, se mantiene con los dichos puntajes mencionados previamente. En la valoración nutricional, si bien es cierto, el paciente tenemos una subida de puntaje a 16, igual sigue siendo calificado como malnutrición. Se realiza la escala de comorbilidad de Charson, en donde el paciente obtiene un total de 3 puntos. En este caso, condicionado 2 puntos que le da la tubulación diagnosticada recientemente y 1 punto a la falla cardíaca diagnosticada por cardiología. Y en lo que es la valoración de fragilidad, vemos que el VIG cambia a 7/25, teniendo un cociente de 0.28, clasificándose como un adulto mayor frágil leve. En este caso, se sugiere efectivizar el tratamiento quirúrgico y el paciente se encuentra con adecuada reserva funcional y alta probabilidad de recuperación, y que se continúe con la prehabilitación. Las escalas oncológicas aplicadas en ese momento fue el BES-13, obteniendo un total de 4 puntos, teniendo un porcentaje de 49.8 a 54.9 de riesgo de deterioro funcional o muerte a 2 años de seguimiento. Un PPS de 70%, condicionado por incapacidad de realizar trabajo normal y alguna evidencia de enfermedad. Con un índice de Karnofsky de 70%, ya que cuida de sí mismo, pero incapaz de realizar actividades normales o de realizar trabajo activo. Un PPI menor de 2 puntos, en donde la mediana de supervivencia es mayor a 6 semanas. El ECOG fue en total de 2 puntos, condicionándose por la capaz de caminar y de autocuidado, pero incapaz de realizar cualquier tipo de trabajo. Y que además deambulaba más de 50% de las horas que estaba despierto. Un PAP score de 0 puntos, teniendo 70% de probabilidad de supervivencia a 30 días. Un CAR de 8 puntos con 52% de riesgo intermedio de grado 3 de generar toxicidad. Esto a dosis estándar con más de un par. El 21 de octubre se logra obtener el riesgo anestesiológico, el cual es 3. El 25 de octubre, paciente ingresa a sala de operaciones. El procedimiento que se le realiza es una hemicolectomía derecha ampliada junto con una anastomosis iliotransversa con colocación de Drempen-Ross. Finalmente, el paciente es dado de alta del servicio de cirugía general el día 7 de noviembre. El 11 de noviembre es nuevamente evaluado por consultorio externo de geriatría, en donde se menciona que el paciente en este momento acude en silla de ruedas, sí, acompañado de familiar, refiriendo que tolera vía oral, no presenta dolor, pero que aún está pendiente de iniciar la terapia adjuvante. Por parte de geriatría, el plan es iniciar una dieta hiperproteica
condicionados con módulos de acuerdo a las carencias que tenía el paciente, pero de todas formas se hace una interconsulta nutrición, con la finalidad que la dieta sea adecuada para un paciente postoperado y además con antecedente oncológico. Se hace interconsulta medicina física y rehabilitación. Esto debido, ya que vimos anteriormente, de que la escala o la fragilidad, la parte tanto funcional como la parte nutricional fueron nuestros dos puntos de caída. Se hace de todas formas una interconsulta de psicología, ya que habían sido distintos procedimientos por el cual el paciente había pasado durante toda esta estancia hospitalaria. Además, se indica a los familiares el poder iniciar una deambulación asistida progresiva y que sí, bueno, sea evaluada por oncología médica para inicio de terapia adyuvante. El 15 de noviembre es evaluado por oncología, el cual ya inicia terapia adyuvante con capecitabina. El 21 de noviembre se logra ser evaluado por medicina física y rehabilitación. Dentro de los programas que ellos tienen, le dan ingreso al programa de acondicionamiento del adulto mayor en primera instancia, en el cual el paciente se le da pase para una sesión de 4 semanas, en la cual él asistía 2 veces por semana, acompañado sí, de su familiar. Para el 25 de noviembre se da la interconsulta de nutrición, en donde indican un aporte proteico teniendo en cuenta las dos condiciones previas del paciente, oncológico y postoperado, de 2 gramos por kilo al día de proteínas, además de otras indicaciones dadas, ¿no? Dentro de lo que es de la valoración por parte de medicina física, el 27 de diciembre vuelve a ser evaluado ya que había culminado la primera sesión del programa de acondicionamiento. En ese momento mencionan que ya el paciente acude con bastón y por parte de ese servicio el plan fue la continuidad en el programa de acondicionamiento del adulto mayor y que ingrese a terapia ocupacional para que el paciente poco a poco pueda incorporar sus actividades previamente realizadas. Para el 13 de enero vemos a un paciente que acude por consultorio externo ambulando, acompañado de familiar, tolerando tratamiento oncológico. El plan por parte del servicio de geriatría es que se continúe el manejo multidisciplinario, que abarca medicina física y rehabilitación, nutrición, oncología y geriatría. Entonces, teniendo en cuenta el caso clínico presentado, vamos a tocar distintos puntos. En primer lugar, lo que respecta a cáncer en el adulto mayor. El cáncer actualmente constituye un problema cada vez más creciente en lo que es salud pública. Entonces, tenemos de que la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer estimó que aproximadamente para el año 2020 se identificaron 68.869 casos de cáncer en el Perú, de los cuales 34.976 llegaron a fallecimiento. Entonces, según este reporte que fue publicado en el 2022, que se realizó el estudio entre el 30 de enero al 5 de febrero del 2022, menciona que hubo un riesgo acumulado de desarrollar cáncer en un 17.02% en un lapso de 74 años de edad. Entonces, según esto, nos situaba como nación entre los países con un nivel intermedio de incidencia de cáncer, en donde la mayoría de los cánceres diagnosticados ya eran en estadios avanzados. ¿Por qué esta cifra es importante? Porque justamente en este estadio sabemos de que el tratamiento es menos efectivo y más costoso. Entonces, dentro de los valores o resultados que publicaron para dicho artículo, dentro de lo que es el cáncer por etapa de vida, según el sexo, nosotros observamos que en nuestra población diana, que son los adultos mayores, tenemos un mayor porcentaje, sí, en mujeres, en donde en esa data mencionan 2.619, con un valor total de casos en pacientes varones de 2.154. Según el sitio prioritario de localización según sexo, en este caso no toman en cuenta según grupo etario, sino es una data general. Mencionan que el primer lugar se lo lleva cáncer de estómago, seguido de próstata, y en tercer lugar ya tenemos el cáncer de colon y recto con un total de 313 casos. Entonces, ya cuando hablamos propiamente de cáncer de colon, la data epidemiológica nos dice que es la tercera neoplasia más común y es la segunda causa de muerte por cáncer.
Y según un artículo publicado en el 2024 en un estudio realizado en Estados Unidos, mencionan que para el 2023 hubieron 153.000 casos nuevos de cáncer de colon, de los cuales 52.500 llegaron a fallecimiento. Dentro de lo que son los factores de riesgo, se vio que tenía una mayor incidencia aquellos afroamericanos y aquellas poblaciones vulnerables. Dentro de estas pacientes, adultos mayores. Y dentro de lo que es todo cáncer de colon, mencionan que el tipo más común, con un valor mayor al 90%, era el adenocarcinoma. Para lo que es el tratamiento, pues, hay dos secuencias que nos hablan, ¿no? La resección quirúrgica y la terapia adyuvante. De por sí la parte quirúrgica es la base del tratamiento curativo, pero según la parte teórica nos dicen que este es indicado para cáncer de colon resecable. ¿De qué depende el tipo de manejo quirúrgico? De la localización. Si este está localizado a nivel del ángulo hepático o colon derecho, lo que se opta por hacer es una colectomía derecha o extendida, que fue la que se realizó justamente en nuestro paciente. A nivel del ángulo esplénico se opta por una colectomía izquierda, y si esta se localiza en colon transverso, se opta por una colectomía transversa con anastomosis entre el colon ascendente y descendente. La terapia adyuvante tiene indicaciones específicas. Esta generalmente se va a indicar en estadios 3, y en lo que se opta por utilizar es el oxaliplatino durante 6 meses. Pero si el paciente no tolera o no se encuentra con dicho quimio, se opta por utilizar la capecitabina. En estadios 2 mencionan que sí se podría usar la terapia adyuvante, pero esta se guarda siempre y cuando se cumpla con ser un cáncer de alto riesgo. Esto ya depende de características netamente oncológicas. Hablando ahora de prehabilitación propiamente. La prehabilitación va a ser aquel proceso que va a mejorar la capacidad tanto funcional como mental de todo individuo con el fin de poder amortiguar los posibles efectos nocivos ante un factor significativamente estresante. Llámese a esto de repente una cirugía, una quimioterapia o algún procedimiento invasivo que nosotros consideremos que va a influir en la capacidad funcional del adulto mayor. Esta prehabilitación, ¿en qué se basa? En dar asesoría psicológica, en dar asesoría física, poder identificar discapacidades para poder tratarlas y poder así disminuir el impacto del tratamiento al que vaya a ser sometido. Además, abarca la evaluación nutricional y bueno, también tener en cuenta que se tiene que conocer la función basal previa del paciente. ¿Con qué finalidad? De poder lograr la reintegración de todas las esferas. Cuando hablamos de prehabilitación quirúrgica, nosotros tenemos que recordar que existe la prehabilitación unimodal y multimodal. La unimodal es aquella que consiste únicamente en brindar ejercicio, mientras que la multimodal ya se basa en 4 pilares: mejorar el estado físico del paciente, la preparación psicológica, la optimización de las comorbilidades y la optimización nutricional. Con respecto a la optimización nutricional, la data nos dice que 2 de cada 3 pacientes con cáncer de colon rectal llega a sufrir una pérdida de peso preoperatoria, y que inclusive uno de 5 de estos pacientes con cáncer puede llegar a perder más del 10% de su peso. ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente se ha notado de que pacientes con desnutrición tienen más riesgo de desarrollar infección del sitio operatorio posterior al tratamiento quirúrgico. En lo que es la preparación psicológica, nos hablan de tratar 2 puntos: la ansiedad y la depresión, porque son los dos que se han visto que influyen de forma significativa en el estado postoperatorio generalmente del paciente. Y bueno, mejorar el estado físico, que abarca el poder mejorar el basal a nivel anaeróbico del paciente. ¿Cuál es el papel de la valoración geriátrica integral oncológica? En este caso, poder aportar más información que los métodos tradicionales, es detectar los déficits que se puedan presentar, predecir mortalidad, según lo que también explicamos durante la exposición del caso, clasificar al paciente y poder así tomar decisiones a la hora de poder elegir el tratamiento, y predecir toxicidad por la quimioterapia, así como predecir el grado de deterioro funcional que va a haber con este paciente.
Dentro de lo que es el tema propiamente de este caso clínico, la prehabilitación, hemos hecho la revisión de distintos artículos, en donde tenemos uno que habla acerca de la eficacia de la prehabilitación en pacientes con cáncer, el cual se basó en una revisión sistemática, en el cual se realizó desde septiembre del 2023 hasta febrero del 2024, considerando 42 estudios. De estos 42 estudios se hizo el metaanálisis únicamente de 13 estudios. La base de datos en esta revisión fue SCOPE, fue PubMed y Medline. Entonces, ¿cuál fue la problemática que se plantearon en esta revisión sistemática? Pues es que los pacientes con cáncer sometidos a tratamiento específico tenían mayor fatiga y menor capacidad funcional, y que había un compromiso de la calidad de vida durante y después del tratamiento. Entonces, con la intervención de la prehabilitación, se buscaba optimizar la reserva fisiológica y poder abordar factores de riesgo antes de la quimioterapia o de la cirugía a la que vaya a ser condicionada el paciente. Dentro de las intervenciones que ellos destacaron que se hizo como prehabilitación fue el ejercicio, dar una mejor nutrición, apoyo psicológico y hacer un enfoque multinodal. También tenemos este estudio en donde mencionan resultados funcionales de un programa de rehabilitación de cirugía electiva justamente en pacientes adultos mayores de cáncer de colon colorectal. En este caso, la edad promedio fue de 69,8, teniendo una desviación de más o menos 11,7. Este tipo de estudio mencionan que fue de tipo descriptivo, longitudinal y retrospectivo. Se realizó en el país de Chile, en donde se contó con un total de 50 participantes ya con el diagnóstico de cáncer colorectal. Dentro de los resultados que hubieron en dicho estudio, mencionan que el programa de rehabilitación quirúrgica que en este caso aplicaron consistía justamente en la ejecución de un circuito de ejercicios mixtos. Abarcaba calentamiento, aeróbico, ejercicios de fuerza, de flexibilidad y ejercicio a nivel neuromotor. Además, también se brindó educación y consejería. Mencionan que este grupo del cual se estudió se llevó a cabo un total de 6 a 8 sesiones durante 3 a 4 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados que este estudio obtuvo? Mencionan que verificaron que hubo una mejora en la capacidad cardiorrespiratoria con aumento de 30,3 metros en el test de marcha de 6 minutos. Además, disminuyeron la fatiga, mejoraron el equilibrio y riesgo de caídas medidos por la prueba de Time Up and Go y mejoraron la fuerza de presión manual. Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes con este caso clínico? Mencionar primero la importancia del manejo multidisciplinario. Nosotros como geriatras debemos saber de que es fundamental poder trabajar con un equipo de distintas disciplinas, que en conjunto se pueda dar un análisis no solo de la enfermedad, sino también cómo esta afecta al adulto mayor en su entorno, tanto físico, emocional y social. Además, debemos reconocer que, pues en nuestro medio, hablando ya propiamente de Perú, tenemos una deficiencia importante para poder lograr articular este equipo. Esto debido muchas veces a la individualización que hay de los servicios de atención. Segundo punto, dentro de los aprendizajes, es que la prehabilitación es una herramienta fundamental en el tratamiento oncológico. ¿Por qué? Porque debemos de preparar al paciente antes de un tratamiento oncológico, sea este quirúrgico o quimioterapéutico, incluso de forma parcial, con intervenciones tipo como observamos, ¿no? Ejercicio, mejorar la parte nutricional, dar el apoyo emocional, ya que esto puede mejorar los resultados clínicos y la recuperación del paciente, como pudimos observar justamente durante la evolución, tanto dentro de la evolución como a posteriori. La edad cronológica no es un límite, ya que por sí sola la edad no debe de ser un criterio para que nosotros podamos decidir qué tipo de tratamiento se va a ofrecer o no al paciente, sino que la clave de dar un determinado manejo depende principalmente, al menos en nuestros adultos mayores, que nosotros evaluemos la capacidad funcional, la reserva fisiológica y la presencia de comorbilidades. Y finalmente, la verdadera relevancia del BGI. Recordar que el BGI evalúa múltiples aspectos del adulto mayor,
sea la funcionalidad, la cognición, la nutrición, el estado emocional, las comorbilidades y el soporte social. Y bueno, recordar que en el ámbito oncológico el PGI adquiere un valor aún más relevante, ya que muchos adultos mayores con cáncer presentan una gran variabilidad tanto en su estado de salud como en la parte funcional, como fue lo que observamos en nuestro paciente. Como vimos durante la explicación de la línea de tiempo, la parte funcional fue agregando un mayor puntaje, teniendo desde un paciente robusto hasta un paciente frágil leve, y que mediante esta evaluación podamos identificar además pacientes frágiles o con riesgo de complicaciones, para poder así nosotros ajustar tratamientos oncológicos según el perfil funcional y poder intervenir tanto de forma preventiva como dando el soporte, llámese a esto la rehabilitación. Gracias. Muchas gracias, doctora Raquel Loaiza. Gracias, doctor Juan Villón, por la presentación, la excelente presentación. Y bueno, abrimos ahora el espacio de discusión para las preguntas que nos han dejado y que nos dejarán en el chat. Solamente hacer acápite importante al equipo multidisciplinario, que también podríamos llamarlo, y espero que sea un futuro un equipo transdisciplinario, ¿no? Donde no solamente estemos como servicios separados, sino un equipo en el cual puedan tomarse decisiones y trabajar juntos por nuestros pacientes adultos mayores y sobre todo por ese tipo de pacientes que usted ha presentado, que son pacientes, según la evaluación de complejidad, altamente complejos. Los pacientes complejos se manejan mejor con equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios. Gracias, doctora, por hacer dentro de las conclusiones importancia a tener un equipo completo que no solamente esté separado, sino que trabajemos juntos para dar la mejor atención y calidad de vida al paciente. Tenemos una pregunta en el chat de el doctor Juan Manuel Bustamante. Nos pregunta si habían síntomas psicopatológicos, si había presencia de depresión y alguna conducta alucinatoria asociada a déficit de vitamina B12 o hipotiroidismo. Y otra segunda pregunta, si llegó a sufrir caídas el paciente, porque, bueno, sabemos que la presencia de caídas se relaciona también a la sarcopenia y la malnutrición que el paciente ya estaba comenzando a presentar asociado a su enfermedad oncológica. Y esas dos preguntas realiza el doctor Juan Manuel. Ok, pues, buenas noches, doctor Juan Manuel. No, durante la estancia hospitalaria, el paciente no llegó a presentar dichos síntomas que usted me menciona. No, tampoco se refiere dentro de los antecedentes como tal caídas. Como vemos, era un paciente de que nuestra evaluación basal fue un paciente robusto, que no por parte de los familiares había buen apoyo y no hubieron esos antecedentes. Dentro de lo que es la parte laboratorial, lo único que se destacó durante toda la parte de consultorio externo justamente fue el hemograma, que como vemos, una vez más nos da a ver de que la clínica en el paciente adulto mayor no es como tal un libro, ¿no? Es muy inespecífico. Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Alexander Velázquez, si el paciente recibió algún tipo de quimioterapia. Creo que pasó un problema con la señal. Mm. Bueno, mientras se va solucionando el problema de la doctora con la señal, podemos ir hablando del tema de la prehabilitación. También vemos que hay otra pregunta. Ah, ok. A ver, doctora Paula López.
Doctora Paola López, ya está como con Buenas anfitrión. noches. Sí, soy la doctora Raquel, sino que tuve problemas con la anterior Ah, lab. ok, ok. Ya, Sí, perfecto. ya ingresé. Bueno, como Sí. estaba mencionando, dentro de lo que son los exámenes, al menos, lo único que destacó al ingreso desde el consultorio externo fue el perfil de la parte del hemograma, ¿no? La parte de perfil tiroideo salió normal, no fue contributorio, al igual que lo que fue el dosaje de vitaminas. Perfecto. También hay otra pregunta del doctor Alexandre Velázquez, si el paciente recibió quimioterapia. Sí, justamente el paciente llega a recibir capecitabina por parte del servicio de oncología, el cual se inicia ya a posteriori del alta. El plan de tratamiento del servicio de oncología fue recibir quimioterapia, recibir capecitabina como parte del tratamiento curativo. ¿Ese era su plan o No, fue, ajustaron? fue como terapia adyuvante, durante 6 meses la recibió. Inclusive cuando ellos lo ven por primera vez el día 11 de octubre, mencionan que justamente el tratamiento, el manejo como tal, es el tratamiento quirúrgico como terapia curativa y que a posterior del alta el paciente iba a ser evaluado para terapia adyuvante con capecitabina. Perfecto, así es. El doctor Jorge Cruz nos pregunta si su servicio cuenta con un protocolo de prehabilitación en los pacientes con patología oncológica y qué es el servicio que están ofreciendo dentro del protocolo de prehabilitación. Bueno, respecto a eso, como tal, actualmente no tenemos un protocolo establecido como servicio, pero sin embargo sí estamos trabajando fuertemente para poder integrar todos los servicios de manera conjunta. Al momento, al menos, tratamos de trabajar de la mano con medicina física y rehabilitación, así como con la parte nutricional. En lo que respecta a medicina física, como mencioné, ellos ya cuentan con programas para nuestros adultos mayores, entre ellos el programa de acondicionamiento, que justamente hacen ejercicios de fortalecimiento muscular, tienen el programa de prevención de caídas, pero para ello van a ver durante la exposición del caso que el paciente no ingresó en ese momento debido a que no, por ejemplo, primero entra con silla de ruedas, luego con bastón. Entonces, hasta ese momento, al menos enero que lo volvimos a abrir de este año, no se le dio aún la integración. Y bueno, también cuentan con el programa de terapia ocupacional, que sí, ese sí se da de forma general a la población. Tenemos otra pregunta del doctor Juan Manuel Bustamante, si se requiere considerar el estado renal, considerando la edad del paciente, si tienen algún dato de si tenía algún tipo de alteración en la depuración de creatinina. Buenas noches, doctor. No, dentro de lo que es uricreatinina, al menos del ingreso, sí se estuvo dentro de los valores normales, pero sí es importante destacar que en pacientes con cáncer, pues colorectal, la función renal sí puede verse afectada de varias formas, ¿no? Esto debido, por ejemplo, puede provocar una lesión renal aguda, lo que pueda condicionar a una mala adherencia al tratamiento a posterior, ¿no? Muy bien, no sé si habrá alguna otra pregunta o alguien quiere intervenir. Igual vamos avanzando. Tengo yo también muchas dudas, muy interesante el caso que han presentado, y también hacer importancia al tema que usted refirió, doctora, que es el abordaje multimodal, ¿no? Eh, Hay nuevos abordajes dentro del plan y en los protocolos de prehabilitación, pero el multimodal es el que ha mostrado una gran efectividad con un poquito más de costos, pero con mucha mayor efectividad que incluye dentro de los outcomes o los resultados exitosos que se pueden mostrar, no solamente aumentar supervivencia, sino mejorar calidad de vida, disminuir la estancia hospitalaria de nuestros pacientes, adultos mayores, darle mejor calidad de vida porque también dentro del abordaje multimodal también se da el soporte sintomático de nuestros pacientes oncológicos, que muchos de ellos ya comienzan a presentar síntomas y asociados a la enfermedad misma o asociados a las complicaciones de la enfermedad. Y no solo ellos, sino también se ha visto que la recuperación es mucho más rápida si se inicia
el plan de prehabilitación lo más precozmente. Entonces creo que un importante tema que usted ha puesto es el manejo multidisciplinario, que sea precoz y que sea un abordaje multimodal en distintas áreas, ¿no? Que no solamente sea nutrición, sino sobre todo el tema de la terapia física, que me parece muy, muy interesante que el Hospital Loaiza tenga un protocolo de reacondicionamiento de nuestros adultos mayores que están hospitalizados y que terminan con deterioro funcional. Y no olvidar que es importante estandarizar al paciente, ¿no? Poder clasificarlo, porque hay escasez de recursos en nuestro país, entonces no podemos intervenir con un abordaje multimodal que implica múltiples intervenciones de diferentes especialidades a todos los pacientes. Tenemos que estandarizar los pacientes FIT, probablemente hacerle un monitoreo un poquito más alejado, y los pacientes prefrágiles, sí intervenir en ellos para que puedan tener resultados exitosos como el paciente que ha mostrado. Tenemos otra pregunta del doctor Alexander Velázquez. Ya que al alta por consultorio tendrá QT por oncología, ¿también será seguida por geriatría para ver los resultados del BGI posterior? Hola, sí, justamente actualmente el paciente acude todavía por consultorio externo de geriatría, el cual se realiza cada 3 meses. Actualmente el paciente acude deambulando por sus propios medios, lúcido, con un último Bartel de 95 y un Lawton 5/5. Bueno, se sigue haciendo los controles en conjunto con oncología y bueno, por parte de nuestro servicio y las especialidades mencionadas ya anteriormente. Ok, doctora. Felicitaciones de la doctora Cecilia Quiñones. Muy buen caso sobre la importancia de la prehabilitación. Y sí, pues es muy importante. Miren, les comento, yo en el Hospital Menara, ya los cirujanos de páncreas y de hígado y vías biliares, desde el primer día que ingresa el paciente y que está en consulta ambulatoria, y también desde el primer día que ingresa a hospitalizarse el paciente, le dan una recetita y dejan sus pesas, le deja su módulo proteico adicional del que dan en salud, y les dejan su glutamina. Y les dan esa recetita desde el primer día y bueno, los familiares le compran al paciente, y ahí vamos también con el tema de que este caso es muy, muy importante y muy interesante porque han realizado valoraciones geriátricas desde que el paciente, antes que el paciente tenga el diagnóstico de una patología oncológica definida por una biopsia. Entonces, podemos ver cómo va deteriorándose la funcionalidad, sobre todo, y el estado nutricional del paciente, y cómo también después se ha ido recuperando, porque el paciente ya no caminaba, ya no estaba en silla de ruedas, ya comenzó a caminar con bastón. Muy importante ello. Y recordar que los pivots o la parte más importante de la prehabilitación, no sé, doctora, si usted puede ayudarme también a mencionar un poquito de esto, es el tema tanto nutricional, de llegar a los requerimientos calóricos de nuestro paciente primero y después añadir el módulo proteico de 1,52 gramos por kilo de peso, y la importancia de que si el paciente tiene una neoplasia del tracto digestivo, poder permeabilizar el tracto gastrointestinal, porque esto cambia bastante la supervivencia. Si nosotros hacemos un palliative score a nuestro paciente que no tiene una permeabilidad del tracto gastrointestinal, entonces significaría que no va a tolerar la vía oral. Esto le baja la supervivencia un montón, así el paciente esté muy bien funcionalmente. A diferencia del paciente que tiene una permeabilidad del tracto gastrointestinal, como en este caso que se realizó al paciente una hemicolectomía con una anastomosis transverso, entonces el paciente recuperó su permeabilidad del tracto gastrointestinal y vamos a tener que con eso mejora la supervivencia y nuestros índices para poder ver la supervivencia van a mejorar probablemente hasta más de 6 meses más. Y esto implica mucho porque mejora la calidad de vida del paciente y que pueda compartir más con su familia. En este caso es un caso de que no es un estadio 4, pero en casos de estadio 4 también es importante tratar
si es posible, de permeabilizar el tracto gastrointestinal. Y el otro tema es los ejercicios, sobre todo los ejercicios aeróbicos para mejorar la capacidad aeróbica del paciente, pero sobre todo los ejercicios contra resistencia, mejorando la fuerza muscular del tren superior e inferior, que se pueden realizar en pacientes que se encuentran hospitalizados y que por lo menos, pues lo óptimo sería que tengamos 3 semanas para poder prehabilitar al paciente y esto sí se ha visto en los estudios de que mejora la capacidad funcional y nutricional y hace que nuestro paciente post cirugía y post tratamiento oncológico pueda mantener su calidad de vida, su capacidad funcional y nutricional y reinsertarse como estaba previamente. Felicitaciones de todos los oyentes. También, a ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. La doctora Jacqueline, felicitaciones al equipo, un muy buen trabajo. No sé si hay alguna otra pregunta más o alguna intervención, doctora Raquel y doctor Juan. No, bueno, agradecer a todos por su atención durante la ponencia del caso clínico y bueno, poder continuar como servicio de geriatría de cada uno de nuestros hospitales, hablando acerca de lo que es la prehabilitación y su importancia y el poder nosotros como especialidad, el poder llegar a lograr un manejo multidisciplinario con nuestras otras especialidades, ¿no? Gracias. También agradecerle a usted por todas las indicaciones que ha brindado finalmente, ¿no?, acerca de este tema. Bueno, les agradezco, doctor Villón, doctora Raquel, por la excelente exposición y por dar a este tema a discusión. Muchas gracias a todos los participantes por su atención. Y bueno, nos veremos en la próxima sesión del caso clínico, gracias a la Sociedad Peruana de Geriatría. Muchas gracias.